dice, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Esa era nuestra situación delante de Dios, lejos, perdidos, con dolores y tristeza. Pero gracias al Señor que Él tuvo un plan maravilloso para venir a este mundo y así llevar una obra que tiene la cruz del Calvario. Vamos a cantar otro himno y es el número 78. El himno número 78 dice: mirad al Salvador Jesús, al príncipe benigno, por mí muriendo allí en la cruz, por mí también. 78. Y vamos a hacer puesto de pie, por favor. Otro versículo de la palabra de Dios, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si bien es cierto, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mostró su amor con un hecho, una tremenda realidad, muriendo allí en la cruz del Calvario. Vamos a cantar otro himno también conocido, es el himno número 80. Estamos cantando himnos que nos hablan de la evangelización. Como esta noche, esta reunión de predicación del Evangelio, vimos el primer himno, cantamos nuestra condición delante de Dios, pero en el segundo himno vemos el amor de Dios. Y en este himno vamos a ver la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros.
El himno número 80 dice: no detengáis venir a Cristo. Él os llama con amor, no os detengáis, Jesús ha visto vuestras culpas y dolor. El himno número 80. Cuando acabamos de cantar este himno, seguramente la mayoría, tal vez hemos estado pensando o recordando cuántas veces el Señor nos llamó, nos ha invitado, ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Y muchas veces cada uno de nosotros podrá hacer memoria y decir: yo hice esperar muchísimos años, otros meses, tal vez algunas semanas. Pero lo cierto es que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Amiga y amigo, en esta noche tú tienes la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. En 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 2, dice así: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No dice mañana o pasado mañana. Dios nos ofrece la salvación ahora. Tal vez mañana puede ser demasiado tarde. Muchos de nosotros, o la mayoría, estamos acostumbrados a hacer muchos planes y planificamos tanto que a veces no los llevamos a cabo por distintas situaciones, pero sin pensar si mañana vamos a estar con vida o no. Podemos planificar muchas cosas, pero nuestra vida depende del Señor. Voy a pedir al hermano Ramón que me guíe en una oración y luego continuamos cantando al Señor.
Además, llegamos a su presencia, agradecidos, repetidor, por una nueva oportunidad que nos da de abrir la puerta de este local, de encender los aparatos y también recibir a través de los medios que utilizamos las personas que están participando desde su casa en esta reunión. Te damos gracias porque nos das estas posibilidades para poder extender el llamado al arrepentimiento que se viene pregonando por años, a través de los siglos, Señor. El llamado de reflexión, como decía nuestro hermano, tantas veces planificamos, tantas veces en nuestros planes dejamos a Cristo fuera, dejamos a Dios fuera de nuestros planes, sin darnos cuenta que el minuto siguiente lo tiene Dios en su mano. Te pedimos en esta noche para nada que tú utilices a nuestro hermano Raúl y la entrega de tu santidad por nuestro corazón, utiliza sus labios y tales palabras sencillas para que podamos entender. Y cada persona que está aquí o está participando en su casa o de donde esté, puede entender que es un llamado urgente, Señor. Así como es tan urgente, es tan importantísimo, porque implica ni más ni menos cambiar una eternidad de eterno sufrimiento por una eternidad de eterna gloria de los siglos. Eso es tan importante, Señor, que puedan reflexionar en sus corazones, tomar una decisión sabia para decidir cuando nos vamos a dar Roberto en la dirección de los siglos. Precioso Señor que estamos cantando, bendice de nuestro sufrimiento, te lo pedimos y agradecemos de la persona de nuestro Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Vamos a seguir cantando otro himno también conocido. Es el himno número 82. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el se ligará, busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Un consejo que el Señor nos da a cada uno de aquellas personas que aún todavía no tienen a Cristo como su Salvador. Cantamos entonces ese himno número 82. Volando a su voz,
En Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová en tanto que está cercano. Dios siempre es grande y maravilloso, nos da tantos consejos con el único fin de escapar de la condenación eterna. Dios en su gran amor y misericordia en esta noche te ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Te da también la oportunidad de oír la palabra de Dios. También te da la oportunidad a que tú tomes una decisión. ¿Y cuál será tu decisión? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Sí o no? Es tu decisión. Y de acuerdo a tu decisión, vas a pasar a una de las dos eternidades. La eternidad del infierno, sufrimiento, o la eternidad del cielo junto a Dios para siempre. Es tu decisión. Nadie puede decidir por otra persona. Es personal, la invitación es personal y la decisión también es personal. Nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, cuando dice los libros fueron abiertos, vi a hombres grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y cada uno de ellos fue juzgado según sus hechos. Pero en el versículo 15 dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego para sufrir eternamente. Y por último vamos a cantar otro himno conocido, es el 155. Hablamos de nuestra situación, del amor de Dios, la invitación del Señor a que tomemos una decisión cuanto antes. Y nosotros, sus hijos, por haber recibido al Señor como nuestro Salvador, tenemos la plena convicción y la esperanza, como dice este himno 155, cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial, cuando allá se pase lista, yo estaré. ¿Será que todo lo que estamos aquí tiene esa seguridad de decir estaré allí? Ojalá que sí. Vamos a cantar este himno y nos ponemos de pie, por favor. Cuando allá se pase
Gracias al Señor por la esperanza que tenemos. No está muy lejos nuestra partida, hermanos. Amigos, no está muy lejos esa partida de este mundo a la eternidad. Por tantas cosas que estamos viendo, que están sucediendo en este mundo, hay tantas profecías que se están cumpliendo. Y eso da evidencia que la venida del Señor está muy cerca. Ojalá que todos que han oído la palabra alguna vez y que todavía no han aceptado a Cristo en esta noche puedan tomar la decisión. Bien, damos lugar al mensaje que está dando nuestro hermano Salvador Fajardo. Escuchemos con atención para poder entender y luego podamos tomar una buena decisión. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a orar y después vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta linda noche, por el futuro que hemos cantado. Y gracias porque lo hacemos con mucha esperanza, con mucha alegría, Señor, sabiendo de que tenemos esta salvación tan grande, de la cual somos dignos, Señor, y que una vez más va a ser predicado, va a ser compartido en esta noche. Oramos por aquellos que quizás nos visitan o quizás nos acompañan a través de las redes sociales, Señor, que seas tú el que esté orando de su corazón, de tu vida, y también con nosotros, que somos tus hijos, Señor, que podamos ser edificados, que podamos seguir creciendo cada vez más a través de tu palabra, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Te encomendamos este tiempo, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que vayamos a 1 de Juan. Vamos a leer los 10 versículos del primer capítulo. 1 de Juan dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es Dios, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Quisiera que meditemos en algunos puntos sobre el Evangelio, que quizás tantas veces hemos oído, o quizás usted que nos visita brevemente ha oído sobre el Evangelio. Quisiera que veamos algunos puntos. En primer lugar, quisiera poner un énfasis que este libro de la Biblia no comienza como muchos otros que empieza diciendo quién es el autor, poniendo un lugar, ni nada, sino que va directamente a poner énfasis en una persona, que es en la persona que resume el Evangelio, que es la persona de Cristo. Dice en el primer versículo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocando el verbo de vida, está haciendo referencia al Señor Jesús. Y ahí el verbo era, está haciendo referencia a que ya existía, es una clara referencia al Señor Jesús. ¿Y por qué la importancia de esto? ¿Por qué poner el énfasis en esto? Ya vamos a ver que había un grupo y tenía un tema particular con esta cuestión. Pero para entender lo que quería decir acá el escritor de este libro, quisiera que vayamos a
así: en el principio era el Verbo, también hablando de aquella persona que resume el Evangelio que es Cristo Jesús. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído y dice varias cosas más. Y hay una clara diferencia entre lo que es los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas con el evangelio de Juan. Ya estamos en marzo, ya comienzan las actividades, pero no hace mucho tiempo estamos en fin de ciclo lectivo, en fin de años. Creo que incluso aquí mismo he visto que algunos ministerios hicieron, hacían como una cronología de todo lo que ha sido a través de imágenes, ¿no? Lo que ha sido el principio de año, a mitad de año, varias actividades, y resumen todo lo que ha sido el año. Bueno, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, a través de imágenes nos llevan hacia un punto, hacia un lugar en el tiempo, que es el nacimiento del Señor Jesús. Nos lleva a aquel punto. Pero cuando vamos al evangelio de Juan, las imágenes como que van pasando más y nos lleva a un punto que es el de la creación. Y en ese punto donde no había espacio, donde no había materia, donde no había tiempo, nos lleva a ese punto y nos dice: ya existía. Nos lleva a ese punto para que podamos ver la grandeza y la inmensidad de la persona que resume el Evangelio, que es Cristo. Nos lleva a aquel punto para que, parados ante Él, podamos contemplar su inmensidad y su grandeza, lo que era desde el principio. Pero va a continuar y va a decir: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al Verbo. Primero nos va a llevar a aquel punto donde no había ni espacio, ni tiempo, ni materia, y nos dice que ahí ya estaba la persona de Cristo, y ahora nos va a llevar a otro punto y nos va a decir que esa persona gloriosa había venido a este mundo. Y va a decir: nosotros hemos oído, nosotros hemos visto con nuestros ojos, nosotros hemos contemplado, nosotros hemos observado con detenimiento, nosotros hemos palpado con nuestras manos. Acá el escritor quiere dejar bien claro que el Señor Jesús, Cristo, era Dios, era aquel que estaba en el principio, que ya existía en el principio, y no existía de manera pasiva, sino que dice que Él es el creador y que es el sustentador hoy mismo de todas las cosas. Va a decir que esa persona vino a este mundo y ellos fueron testigos. Y dice él porque se identifica con ese grupo, con los 12 apóstoles, con muchos otros que fueron partícipes de esta obra gloriosa que hizo el Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, contemplar a la persona del Evangelio que es el Señor Jesús. ¿Y por qué creemos y por qué muchos creen que el énfasis en esto, en poner el énfasis en que Él era Dios, pero que también era hombre, en que había sectas, había grupos de personas que pensaban y que decían que no se puede, eso que ustedes predican en su Evangelio no puede coexistir, como que lo espiritual no puede correlacionarse con lo corporal, con lo físico, porque para ellos lo corporal y lo físico era pecaminoso, era pecado. No puede coincidir esas dos cosas, ¿no? Y el apóstol, el escritor de este libro deja bien en claro y pone mucho énfasis en
Porque si no creemos en que el Señor Jesús es Dios, pero que también es hombre, el Evangelio no sirve. Esa es la verdad del Evangelio, que es muy importante. Y a cada punto que miren lo que dicen los primeros versículos del capítulo 4. Acompáñenme a 1 Juan capítulo 4. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. 2 puntos. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y va a decir después de ese espíritu, ¿no? Ahí quería dejar bien claro que no haya lugar a dudas que el Señor Jesús era Dios, y que por eso él mismo había dicho antes que Abraham fuese, yo soy, y muchas otras referencias que hacía el Señor mismo Jesús. En creer en eso, creer a lo que él dijo, y creer que también él es Dios. Juan capítulo 8, hay muchas referencias que quisiera que veamos. Juan capítulo 8, versículo 58, que se acompañan. Juan 8:58 dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El mismo Señor Jesús estaba testificando que Él era antes de Abraham, antes de la creación, que Él y Dios son uno. Y bueno, hay muchos otros pasajes en Juan 17, versículo 5, versículo 24, se lo menciono para los que están tomando nota. Efesios 1:4 también hace referencia a antes de la fundación del mundo. Pero quisiera que volvamos nuevamente a tener de Juan, porque va a decir el versículo 2: porque la Biblia fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Luego, acá vemos que deja bien claro que aquella persona vino a este mundo, se manifestó la gloria de Dios. Y dice el versículo 3, nuevamente vemos en los primeros 3 versículos este énfasis, ¿no? Lo que hemos visto y oído haciendo referencia a que ellos fueron testigos oculares de la humanidad del Señor Jesús. Esto anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Después va a poner el énfasis el escritor en lo que es la comunión, y lo que el Evangelio refleja, que es la verdadera comunión del hombre y Dios. La verdadera comunión, ¿no? Y va a decir ahí en los versículos, en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, sigue haciendo referencia al Evangelio que ellos anuncian, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá vemos que ellos estaban queriendo sumar a las personas, ¿sí? a una unión con ellos, a ese grupo, pues dice comunión, pero después va a dejar en claro que esa comunión a la que ellos estaban invitando a las personas era la comunión misma con el Señor Jesús y con el Padre, por medio del mismo Señor Jesús. Y después el versículo 5 aclara lo que es este mensaje que ya anuncia. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y aquí quisiera que nos
Y este concepto de que Dios es luz pareciera simple, parece sencillo, pero es muy profundo también, ¿no? Porque cuando decimos que Dios es luz, hasta los niños se pueden hacer referencia o pueden relacionarlo con la oscuridad, con aquellos momentos de miedo a la oscuridad, ¿verdad? Pareciera sencillo, pero hay muchos libros que se han escrito sobre esto y con total certeza y seguridad podemos decir que no han ahondado en su totalidad este hecho de que Dios es luz. ¿Y qué quiere decir aquí el autor cuando dice que Dios es luz? Este concepto es relacionado a la moralidad, a toda aquella ausencia de maldad y de pecado en la persona de Dios, pero también hace referencia a la perfección de nuestro Dios, a que es una descripción de sus atributos. Dios es luz. Y esto nos apunta a su pureza, a su perfección, a lo santo, a lo 3 veces santo que es, a lo grande que es, a lo puro. A que si tratamos de ahondar en Él, no vamos a encontrar imperfección. Y todo lo que encontremos vamos a ver que es grandeza, admirable, perfección. Vamos a encontrar que no hay sombras en Dios. Dios es luz. Y Dios es luz, no es una luz alcanzable, no es una luz creada, es una luz única, incomparable, inalcanzable. Quisiera que leamos 1 Timoteo capítulo 6, pensando en este concepto. Dice así el versículo 16: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Al único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto. Dios es luz. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es justo, Dios es fiel. Dios es luz. Y a veces este concepto está en nuestros corazones, por ahí está en nuestra mente, pero no se refleja en nuestra conducta, no se refleja en nuestra vida. Decía un predicador muy conocido que predicaba sobre la justicia, sobre la rectitud, sobre la impecabilidad de Dios y del Señor Jesucristo, y estaba rodeado de él un grupo de jóvenes y uno le pregunta que cuál es el problema, que yo no tenía un problema alguno con que Dios sea bueno, con que Dios sea justo, no tenía un problema con eso. Y el hecho de que esta persona y de que usted y yo no se inmutan de este hecho, de que la Biblia dice que Dios es luz, el hecho de que usted no medite en su vida, el hecho de que usted no tiene ante este hecho de que el Dios es luz, nos dice de que usted está viviendo en el dinero. Dice que usted realmente no está viendo a Dios como Él es. Nosotros debemos preocuparnos. Toda persona que vea, que medite en que Dios es luz, debe preocuparse, porque la Biblia dice que es pecador. ¿Y cómo puede haber comunión entre este Dios que es luz, que es perfecto, santo, justo, fiel, admirable, y nosotros, llenos de rebeldía,
maldad, malicia, mezquindad, soberbia y orgullo. Dios es luz. Y continúa y dice, y no hay Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla. Y ahora va a relacionar este concepto de que Dios es luz, de que Dios es santo y que no hay tinieblas en Él, porque después va a relacionarlo con aquellos que dicen tener comunión con Él, aquellos que dicen ser sus hijos, aquellos que dicen ser salvos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está un primer grupo, un grupo que dice que tiene comunión con el Padre, pero anda en tinieblas. La consecuencia es que se hacen a sí mismos mentirosos, que no practican la verdad. Y después está el segundo grupo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Aquí hay una diferencia en los que dicen tener comunión con Él, pero andan en tinieblas, y en los que andan en luz y que dicen que tienen comunión con Él. Hay una gran diferencia y acá nos exhibe y nos invita a reflexionar en gran manera, porque el decir que tenemos comunión con Él, el decir que conocemos a Dios, no nos hace salvos, sino el hecho de no andar en tinieblas, sino andar en luz. Ahora acá va a haber un cortocircuito, porque después va a decir el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que es andar en luz? Está claro que andar en luz no es no tener pecado, no es impecabilidad, porque si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo. Y acá por ahí es un concepto que lo pasamos así, al pasar así por arriba, engañamos a nosotros mismos. ¿Qué significa engañarnos a nosotros mismos? Ahí decía, jugamos al ajedrez nosotros solos y nos hacemos trampa nosotros solos. ¿Qué chiste tiene? ¿Qué sentido tiene engañarnos? Es ilógico. Y eso es lo que utiliza acá el autor para que reflexionemos. Decir que no tenemos pecado, decir que no necesitamos a Dios es ilógico. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Pero volvamos entonces a este cortocircuito que les decía que andar en luz no es no tener pecado. Y el mismo pasaje nos va a estar bien claro, que dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué es andar en luz? Andar en luz no es andar sin pecado, no es andar diciendo yo soy perfecto. Andar en luz es confesar nuestros pecados, es ponernos de acuerdo con aquel que lo ve todo. Y a veces pensamos que eso es una vez y para siempre, y no, el Evangelio nos enseña que constantemente nosotros necesitamos confesar. Nuestra salvación se pierde, sino que constantemente necesitamos pedir perdón por nuestros pecados para restablecer nuestra comunión con el Padre. Y confesando nuestros pecados, y acá otra vez el
el escritor deja dos conceptos. Él es fiel y justo. Fiel, y nos lleva y nos hace referencia a todas aquellas promesas hechas desde Génesis, desde aquel momento en que el hombre cayó, en que Adán, nuestro representante, había caído ahí en el pecado, y como por consecuencia de su pecado nosotros somos constituidos pecadores, y como nosotros tenemos esta naturaleza, y como desde ese momento estaba la promesa de un Salvador, como estaba la promesa de que iba a haber salvación en una persona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él cumple lo que había prometido y lo que promete, y justo para perdonar nuestros pecados. Justo porque vuelvo otra vez a este tema de que en Él no hay tinieblas, Él es luz, Él es justo, Él es cierto. Y en la obra de Cristo Jesús, Él hace posible el perdón de nuestro pecado y la limpieza de nuestra vida. Quisiera que vayamos a Juan, que va a dejar bien claro, y va a poner en luz, o va a poner claridad, mejor dicho, sobre lo que es este concepto. Dice así en el versículo 18, el que en Él cree, haciendo referencia al Señor Jesús, el que cree en el Señor Jesús, aquel de que el escritor decía que es Dios, pero que también era hombre porque había sido hecho carne, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas aquel, el que practica la verdad, viene a la luz para que sean manifiestas sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Está bien claro, no hay lugar a duda, no hay lugar a duda entre lo que andan en luz y lo que no andan en luz. ¿Cuál es la diferencia? Es que vienen de la persona de Cristo, depositan su fe, miran y contemplan que es aquel que estaba antes de la creación y que estuvo desde siempre. Pero también es aquel que estuvo con un grupo de personas, que lloró junto a ellos, que caminó, que sanó a muchos para mostrar que él verdaderamente era hombre, pero que también verdaderamente era Dios. Esa es la diferencia en los que andan en luz y los que no. Ahora este hecho va a dejar en claro una lucha. Deja en evidencia una lucha en esta persona que anda en luz, porque sí peca. Y por eso el escritor va a dejar bien claro: hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. No pequen. Ese es el objetivo, esa es la meta del creyente, no pecar. Y todos los que creen en Él tienen esa certeza, van a estar un día con Él donde va a estar la ausencia del pecado. No pequen, pero dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Tenemos comunión con Él? ¿Andamos en luz? ¿Realmente tenemos comunión con Él o decimos que tenemos comunión con Él? Este pasaje nos deja bien claro que no existe, no hay posibilidad, no hay lugar a dudas de que no existe la comunión con Dios sin la persona de Cristo
y su obra. No es posible tener comunión con el Padre sin la persona. Pero en segundo lugar, dice que tener comunión con Dios tiene sus resultados. Tiene un resultado moral que nos hace referencia a la obediencia de sus mandamientos. No tenemos tiempo, pero hace tiempo habíamos visto que es un claro ejemplo del cambio de aquella persona, ¿sí? de aquel crucificado junto al Señor Jesús, los dos malhechores que estaban allí, y es bien evidente el cambio, el poder transformador de la gracia de nuestro Dios. Vemos un cambio moral, porque antes no tenía intención de obedecerle, no tenía intención alguna. Ahora sí, hay una lucha por querer obedecerle cada vez más. Vemos una transformación o un cambio teológico, porque cambia profundamente el concepto de Dios y del Señor Jesús. Antes el concepto que ellos tenían era: es digno de burla, es digno de muchas cosas, no es digno de nada, Dios y el Señor Jesús. Pero después era digno de toda su vida y de su adoración. Vemos una transformación teológica, que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Pero en último lugar, no vamos a ahondar mucho en estos puntos porque el tiempo se nos ha ido, es que otro resultado práctico que nos cuenta o nos desarrolla este libro de 1 Juan es el amor a Dios y el amor a su pueblo. Y va a empezar a desarrollar y dejar bien claro y hacer este contraste, ¿no? entre aquellos que son salvos, aquellos que son sus hijos, aquellos que dicen tener comunión, y el versus el andar en tinieblas. Y el versus no amar a sus hermanos, versus no amar a prójimo. Va a desarrollar bien claro y que podamos meditar en esto, en este evangelio que nos enseña su palabra, de la persona de Cristo que era desde el principio y que era antes del principio, y que se manifestó a nosotros, y que hizo la obra aquí en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Y hoy tenemos esta posibilidad de venir ante Él y confesar nuestros pecados. Ahí la idea de ese concepto bien claro que muchos desarrollan y dicen que es ponerse de acuerdo. Estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de Él, lo que Dios dice acerca del Señor Jesús, pero también con lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. Estar de acuerdo con lo que Él dice. Ahí pensaba, alguien escribía y decía que muchas veces nosotros aceptamos muchas cosas, pero no con sinceridad, ¿no? A veces papá, mamá, o a veces el amigo nos confronta y nos dice, pero ¿cuántas veces vas a cometer este mismo error? Fíjate que vos esto estás haciendo mal, o tenés este pecado, ¿cuántas veces? Nosotros nos ponemos de acuerdo, sí, ¿sabes qué? Tenés razón, este mal, eso no es sincero. Y la idea ahí de confesar es venir delante de Él y derramar el corazón y decir, Señor, tenés razón. Es estar de acuerdo. Y ojalá que es mi deseo, creo que muchos de los que estamos aquí, usted pueda ponerse de acuerdo, pueda confesar sus pecados delante de Él. Le invito a que si se quedó con alguna duda, quizás le pareció muy sintético, quizás hay algunas cosas que quisiera tener más información, que se quede y que no se vaya con la duda. No solo yo, sino muchos hermanos acá que están dispuestos a compartirle con más detalle este precioso evangelio de la persona de Cristo. Oramos. Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias, porque cuando meditamos en que aquella persona bendita que estuvo
estuvo en el principio, cuando no había tiempo, cuando no había materia, cuando no había espacio. Esa persona vino a este mundo, como dice esta palabra, esta luz verdadera, vino a este mundo. Señor, no somos dignos de este mundo, no somos dignos ni siquiera de que tú poses tus ojos sobre nosotros, mucho menos de que seamos objeto de tu salvación. Señor, ayúdanos a seguir meditando y a seguir maravillándonos de esta inmensa obra de nuestro Señor. Señor, gracias. Gracias porque tenemos el perdón de nuestros pecados, gracias a lo que Cristo hizo aquí. Y oramos por aquellos, Señor, que nos acompañan en esta noche, quizás en persona o quizás a través de las redes sociales, pero que aún no han confesado y que quizás dicen que tienen comunión